Hola, bienvenidos al programa Mis Amores. Nos encanta que estén aquí acompañándonos, siguiéndonos en las redes sociales en Descubriendo el Sentido. En esta mañana está con nosotros en el estudio Andrea Marmolejo, quien está estudiando terapia familiar y nos agrada mucho que estés aquí. Gracias Ruth y gracias al programa por invitarme. Realmente me siento privilegiada de poder dar lo que puedo dar y también recibir, porque cuando damos recibimos y doy gracias a Dios por eso. Eso es una realidad. Recapitulando, en los episodios anteriores estuvimos hablando acerca del impacto del ejemplo familiar y el poder de la influencia. Para este capítulo vamos a hablar acerca de un tema impactante que desafortunadamente se ha perdido en el contexto familiar actual, el poder de la comunicación y la bendición paternal. Me encanta ese plan, porque ese tema tiene que ver con muchas cosas que hemos olvidado y que son muy importantes. Pero cuando hablamos de autoridad y reverencia y de darle lugar a las personas que realmente lo necesitan o lo requieren, no lo damos. En el pasado estábamos acostumbrados a dar la bendición. Para mi familia, decir nombre de Dios, mamá, papá, abuelo o tíos era algo importante. Y ya se ha perdido. Algunos sobrinos lo dicen, otros no. Y creo que algo que no debemos dejar que se pierda, porque es la forma de darle lugar a la autoridad que hay en nuestro hogar. Así es. En la antigüedad, la cultura hebrea tenía establecido unos ciclos de bendición puntuales que transmitían unas palabras de bienestar de padres a hijos y así de generación en generación. Incluso, por ejemplo, recordamos la bendición especial de la primogenitura, la bendición del nacimiento, la bendición del matrimonio. Incluso hay unas estadísticas muy interesantes al respecto de eso. No se trata de que la bendición sea un tema como mágico, sino es más bien el poder de las palabras, aquellas que moldean nuestra perspectiva, las que construyen los bloques de conocimiento que se interrelacionan en nuestro cerebro. Eso debe ser una variable interesante en el pueblo judío, que se han acostumbrado a transmitir la bendición y que fueron estudiados en un estudio que se llama Jewish Phenomenon, el fenómeno judío. Me gustaría que nuestros audientes piensen en eso. El porcentaje de familias judíos con ingresos por arriba de los $50,000 al año en los Estados Unidos es el doble de los no judíos. Por el otro lado, los judíos con ingresos inferiores a los $20,000 al año es la mitad de los no judíos. La ventaja judía en el estatus económico persiste incluso hasta el día de hoy. Permanece mayor que el de los hogares de protestantes o católicos blancos, incluso en hogares con conformación de edad, composición y ubicación similares. El 40% de las personas que hacen parte de las primeras compañías de la lista Forbes en los Estados Unidos son judíos. Un tercio de los multimillonarios estadounidenses son catalogados como judíos. El 20% de los profesores de las mejores universidades también. El 40% de los socios en las mejores firmas de abogados de Nueva York y Washington son judíos. El 30% de los ganadores del Premio Nobel en las ciencias y el 25% de todos ellos son judíos. ¿Cómo puede un porcentaje tan pequeño dentro de la población estadounidense, aproximadamente el 2%, hacer parte de un alto porcentaje de personas ricas e influyentes en la sociedad? Nosotros tenemos una historia que nos habla al respecto de eso en la Biblia. ¿Tú la recuerdas? Sí, claro, la historia de Jacob y Esaú. Dos hermanos, uno mayor que el otro, y por heredad se le entregaba la bendición al mayor. Sí. En este caso sería A Esaú. Pero Jacob quiso obtenerla. Así que Jacob hizo todo lo que estaba en su medio para poder hacerlo y engañó a su padre para obtenerlo. Y lo obtuvo. Pero Esaú no se quería quedar sin esa bendición, era súper importante. La bendición era algo tan relevante que tenía que ver con su vida futura y lo que iba a poder ocurrir en ellos, así que era muy importante. Así es, y hoy en día los chicos nos dicen igual que lo que pasó con Esaú en ese momento. Él, al darse cuenta de que su padre había sido engañado y que había perdido la bendición, nos dice el libro de Génesis, fue llorando y clamando a gran voz diciendo, Padre, bendíceme a mí también. Y los jóvenes de hoy en día también nos dicen, papi, bendíceme a mí también, bendíceme con tu tiempo, bendíceme con límites, con normas de conducta, dedícame atención, que haya una comunicación que realmente sea significativa para mi vida. Y eso queremos que nos hables un poco al respecto de la comunicación en esta mañana.
Claro, claro, muy importante, porque sí, la bendición no solamente era el hecho de recibir de mi padre y quedarme quieto, la bendición tenía que ver con comunicación. Así es. Y cuando hablamos de comunicación, en este caso asertiva, tenemos que hablar de dos palabras, comunicación y asertividad. Y la comunicación pues no es más que la forma de transmitir información, pero la asertividad la podemos enfocar en una sola palabra y es dar en el blanco. De pronto, sola palabra no sino una sola expresión. Dar en el blanco. Cuando pensamos en dar en el blanco, tenemos que pensar en asertividad. Y comunicarnos para dar en el blanco, ¿cómo se hace? Pues tenemos que tener en cuenta que la asertividad tiene que ver con confianza. Y para tener confianza necesitamos tiempo. Y para regalar ese tiempo necesitamos ser conscientes de que tenemos que darlo. En este caso los padres, ¿no? Hacia los hijos. Así es, totalmente cierto. Incluso pues en esa cultura hebrea había momentos especiales del tiempo, las familias no estaban tan llenas de ocupaciones y labores como las que tenemos hoy en día, sino que había un formato que le permitía a los padres estar mucho más conectados con los hijos en las enseñanzas de los oficios, de las tareas domésticas, de la instrucción bíblica. Entonces había un escenario que era como con el propósito puntual de la comunicación. Sí, es que la comunicación asertiva realmente es crear ese espacio. Es crear, no es el transmitir una información que le llegue y que lo entienda, sino que pueda crear ese espacio de armonía donde yo te puedo expresar lo que pienso y tú me puedas entender. Y asimismo tú puedas expresarme y yo te pueda entender. Pero eso requiere de cierta clase de espacios y de tiempo, lo que estábamos hablando. Pero no cualquier tiempo, Ruth. Porque es que a veces consideramos en este día a día, en este agite en que se encuentra nuestro mundo, hace parte el hecho de que nuestros hijos realmente cobren un segundo plano. Tristemente, de pronto no lo queremos hacer, pero a veces ese agite nos manda a que lo tomemos en un segundo plano y ellos necesitan estar en el primer plano. Así es. Un tema que habíamos tenido la oportunidad de compartir y es unos elementos que son fundamentales en la comunicación para que nuestros teleaudientes puedan conocerlos y ponerlos en práctica. Ok, sí, en la comunicación hay 3 espacios o 3 etapas que se tienen en cuenta en la comunicación. Y es la postura de tu cuerpo, las palabras y el tono de voz. Yo te pregunto, Ruth, ¿cuál de las 3 crees que podría ser la que más influye o la que más porcentaje tiene en la comunicación? Yo creo que el tono de voz. Nos pasa que nosotros normalmente lo decimos de una manera a veces demasiado acentuada cuando le estamos hablando a los hijos o al esposo, algo por el estilo. Y coloquialmente decimos el tonito, Ajá. ¿cierto? Bueno, realmente no es el que más porcentaje tiene. Podríamos pensar que las palabras, pero las palabras es el porcentaje más pequeño. Según los estudios, las palabras solamente es el 7%. El tono de la voz es el 35%, pero el 55% es nuestra postura. Es como para que ustedes presten atención al respecto de su postura. Es importante, muy importante que nosotros entendamos que la comunicación o a atender lo que nos están diciendo no es con las palabras expresarle, ni con el tonito de la voz, sino con nuestra postura. Que nuestro cuerpo esté completamente sumido a entender lo que estamos comunicándonos, lo que nos están diciendo. Entonces ahora tenemos un desafío para quienes nos están escuchando y viendo por las redes sociales. Queremos invitarlos a que ustedes dediquen un momento especial, un momento con propósito para la comunicación familiar. En el pueblo judío ellos lo hacían de manera muy especial semanalmente al recibir el sábado. Se preparaba una comida especial, se daba una bendición puntual a cada uno de los hijos, a la esposa. Era un espacio especial para cultivar la unidad, la comunicación asertiva, la cercanía, la unidad de propósito de la familia. Queremos invitarlos a eso, pero también un par de cosas importantes que deben recordar en la comunicación. Hay una expresión muy bonita, alguien la dijo, es un anónimo, cuando hablamos de asertividad. Y es así, ni sumisión, ni agresividad, si el equilibrio que buscamos es asertividad. Así es. Queremos que los chicos puedan hacer un proceso de razonamiento ahí. Sabemos que sin comunicación asertiva, nuestra familia pierde el sentido. Y en este programa estamos descubriendo el sentido. Gracias por acompañarnos aquí, por estar con nuestros amores y deseamos que tengan bendición esta semana. Hasta pronto.